¿Qué tal? Bienvenidos a Comentarios Contables. Es un espacio del Colegio de Contadores Públicos de México y les saluda José de la Fuente Molina. Soy asesor de la Vicepresidencia de Comunicación del Colegio de Contadores Públicos de México. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, el fraude en las empresas por falta de controles internos. Para ello tenemos panel de lujo, tenemos especialistas que nos van a platicar acerca de experiencias y sugerencias de cómo manejar este tema y cómo se han dado los temas en las empresas. Para ellos les voy a presentar al licenciado en Contaduría y examinador de fraude certificado, Alfonso Crespo Molina. Él trabaja en el área de investigación de fraudes y asistencia de litigios en la firma Ernst & Young. También tenemos al maestro CPC, CCA, Roberto Ramos Maruy. Él se encuentra como director en el área de auditoría interna del Grupo Financiero BBVA Bancomer. Y tengo el gusto de presentarles también al contador público certificado Ángel Bravo Trujillo. Él es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México. Les quiero dar las gracias por asistir esta tarde a platicar de este tema tan importante. Y en general, bueno, yo les quiero platicar que los fraudes es un problema que acecha a todas las empresas y que todas en algún momento de su existencia lo han sufrido. Muchas de las empresas ni siquiera saben que han tenido un fraude y han vivido con ellas. Y al final de cuentas, con sus números quizás les alcanza para cubrir su operación, pues al final de cuentas ni lo detectan. Pero realmente la falta de controles internos, que es el tema principal que vamos a desarrollar durante esta sesión, vamos a ver y vamos a hacer notar cómo esa falta de controles internos los lleva a que tengan pues malversaciones de activos, de fondos, que tengan muchos tipos de problemas que no solamente es lo financiero, también lleva al aspecto moral dentro de la organización y de la ética que se manejan en cada una de ellas. Para ello, bueno, pues yo quiero empezar este tema preguntándole a los panelistas, ¿el tamaño de la empresa influye para ser propensas a fraudes? Gracias, José. El tamaño no influye, el fraude no reconoce tamaños. El fraude se presenta en las organizaciones pequeñas, grandes. Incluso no reconoce ni siquiera ubicaciones geográficas. Empresas en el norte, empresas en el sur, empresas en el centro, empresas mexicanas, empresas internacionales, todas ellas sufren de fraude. E incluso, te puedo decir, hay una estadística, hay un estudio que señala que las organizaciones pequeñas, el impacto del fraude es mayor para ellas debido a que por los simples y sencillas que son a comparación de las grandes corporaciones, que sí tienen una estructura más elaborada y compleja para el control interno, lo sufren menos. Roberto, ¿qué nos puedes aportar acerca del tamaño de las empresas? Pues bien, en realidad coincido con Alfonso, el tamaño de la empresa no importa, ¿no? El tamaño de la empresa no importa, la región donde opere tampoco importa, creo que más un tema de cultura hacia la entidad, como bien comentas, y un tema de controles. En ese sentido también coincido con Alfonso en que las empresas más pequeñas son aquellas que resienten más los temas de fraude, dada la estructura, dado la dimensión de sus cuentas de resultados, y por ende pues, son las que tienen una afectación mucho mayor, ¿no? Sí, claro, sí, coincido también. Ángel, sí. ¿Qué nos puedes aportar? No, pues estoy de acuerdo con ellos en la parte de que comentan de que las empresas pequeñas no invierten en sus áreas de controles internos y esto pues permite la facilidad, no cuentan con políticas y procedimientos. Y desde luego que las grandes pues tienen áreas especializadas y áreas de control interno más fortalecidas y eso les da la seguridad de que tienen menos riesgos. Sí, en las empresas grandes también, a pesar de que tienen grandes controles internos, también llegan a ser propensas en generar fraudes y bueno, están como que dicen aquí, entonces las personas que cometen un fraude en las empresas grandes le echan como que más ganitas, entonces la detección de un fraude se convierte en una verdadera hazaña, porque la persona que va o que está decidida a hacer un fraude, definitivamente ya tiene pues 3 elementos. En primer lugar, ya vio una oportunidad por una falta de algún tipo de control. En segundo, pues ya vio que pues no hay supervisión, no hay ningún tipo de regulación que lo pueda detener. Y bueno, y al final vamos a hablar un poquito también de ese triángulo que se da de la oportunidad del fraude, ¿no? Yo les quiero preguntar también aquí a este panel, ¿cómo impacta financieramente a las empresas los fraudes?
José, el impacto en las empresas es de 3 dimensiones. La primera es el monto del fraude en general. Esas actividades o esos montos van a causar un daño económico a la organización. La segunda dimensión es en los costos que vienen asociados a ese fraude. Si la empresa acude a especialistas para realizar las auditorías forenses y detectar y escarbar la totalidad del fraude, juntar las evidencias e incluso si requiere de abogados para llevar esa conducta ante las autoridades correspondientes, van asociados estos costos. Y la tercera dimensión es el costo reputacional, que ese es más difícil de cuantificar, toda vez que hablamos de clientes que miran hacia otros competidores por el desprestigio que ha producido en la organización el fraude, empleados que también migran hacia otras organizaciones producto de esta vivencia sufrida por la organización, y si la empresa cotiza en la bolsa, en alguna bolsa de valores, ahí también hay una repercusión donde incluso el valor de la acción puede caer. Sí, ese es. El impacto financiero es tremendo y del otro tipo. Roberto. Que yo creo que el impacto reputacional es el que llega a tener mucho más peso para las organizaciones, ¿no? O sea, finalmente ese impacto reputacional ante la sociedad, ante tu grupo de trabajadores, pues también tiene un peso, creo que mucho más importante, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ángel, ¿nos quieres aportar? Lo que comentaron, pues es cierto y da una impresión de que no hay apego a las leyes regulatorias cuando estás en una empresa y que tienes controles débiles. Entonces el accionista ya no quiere invertir porque ve un riesgo en esta empresa al pasar esto. Entonces yo creo que es un efecto reputacional y de imagen hacia la empresa. ¿Ustedes consideran, como especialistas en el tema, que los mismos accionistas son los que provocan muchas veces un ambiente que genera que sea fraudulenta la empresa? Pues mira, yo creo que finalmente las actitudes que la propia organización toma en temas de control y en temas reputacionales permean hacia toda la organización, ¿no? Yo creo que el ejemplo principal, tanto de los accionistas como de los principales directivos, es lo que contribuye a mantener o no un adecuado ambiente de control y en ese sentido a fortalecer la actitud que se tenga ante este tipo de temas, ¿no? Sí, correcto. Alfonso. Sin duda afectan porque ellos ponen el ejemplo. Se le llama académicamente el tono de la administración. Si la administración no se conduce con el ejemplo, no podrá esperar que hacia abajo los empleados se conduzcan con ese ejemplo. Y habrá que poner unos casos en las visitas o inspecciones de alguna autoridad en las plantas, en las fábricas, en los comercios. Si el dueño sale al frente de esa inspección con una gratificación, demostrando que no es el interés de él como dueño respetar y marcar el tono, hacia abajo se permea una cultura hacia los empleados de esa permisibilidad y de esa intención de también cometer las malas conductas. Sí. Ángel, en las empresas por lo general tienen códigos de ética, ¿no? Sí, el código de ética es fundamental, no solamente contar con él, sino la difusión del mismo. Y la otra es cómo comprobamos que la gente le dio lectura al mismo. Pues la otra es certificarse, ponerlos en sistemas que lo lean y que te certifique que lo leyó. Entonces es una forma de que tienes código de ética. La otra más importante es que cuentes con un gobierno corporativo. El gobierno corporativo implica muchas cosas, participación de los auditores externos, de los internos, de tener controles internos. Ahorita no sería el momento de detalle, pero si no cuentas con eso, vas a tener otra debilidad que te va a crear esto. Sí, claro. Sí, Alfonso, yo quisiera preguntarte, ¿los fraudes son perpetrados por personas internas o externas a la organización? José, la respuesta es por ambos, tanto por personas internas como por personas externas. Y te pongo un ejemplo, porque a lo mejor estamos acostumbrados a mirar y a conocer de los fraudes hacia el interior de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fraudes que sufren las empresas son por elementos o empleados hacia el interior, que se encuentran en el interior. Pero déjame ponerte un ejemplo de un fraude cometido por un externo. Me tocó ayudar a un cliente que el área de ventas, estaba un vendedor nuevo,
en la posición y llegó un cliente interesado a comprar una cantidad impresionante de producto. La alegría se desbordaba en este vendedor porque le representaba la venta de 2, 3 meses y pues ya se imaginarán la comisión, la alegría por la comisión que iba a recibir. Sin mayor preocupación, abastece del producto y resulta que la empresa no existe. El cheque con el que pagó el producto es de plástico. Entonces hay que estar atentos para cuidar de los riesgos, no solo al interior, también al exterior. Claro, sí, es una situación que son profesionales, la gente que está tratando de hacer fraudes dentro de las empresas son profesionales. Internamente se llegan a confabular con la gente externa y llegan a hacer grandes daños a las empresas, más que nada bueno, financiera y reputacionalmente, como hemos hablado. Yo quisiera preguntarte, Roberto, ¿cuál es el motivo por el cual las empresas son tan vulnerables a sufrir un fraude? Pues mira, principalmente por debilidades en los sistemas de control o por inexistencia de los sistemas de control interno, ¿no? En este sentido, entre más vulnerable sea el sistema de control, pues más propenso es una entidad a sufrir un evento de estas características, ¿no? Sea cual sea. Sí. Oye, Ángel, Sí. ¿cuál sería la mejor herramienta para tratar de prevenir los fraudes en las organizaciones? Mira, todos los negocios tienen un core que debe de identificar directamente tanto la dirección como la parte administrativa. ¿Qué quiere decir core? ¿Cuál es la esencia del negocio? Y si ese negocio no tiene indicadores que te permitan estar monitoreando cuáles los cambios o que te afecten, y si no tienes sistemas que te permitan visualizar esto, yo creo que no vas a tener la parte preventiva. Yo creo que la parte preventiva se da con sistemas y con políticas y procedimientos que te apoyen a estos resultados. Okay, excelente respuesta. Alfonso, yo ya estoy particularizando, pero en cualquier momento podemos interrumpirnos. Si los empresarios conocen que hay herramientas que ayudan a prevenir fraudes y que les ayuda a disuadir esas intenciones de las gentes internas o externas, ¿por qué no las utilizan? Fíjate, José, que no está en la lista de prioridades, o por lo menos no en los primeros renglones de los directores generales o de los órganos que regulan la organización. La prioridad de las organizaciones o de los altos mandos es la venta, es la producción, es reducir los costos, los resultados. Llegar al forecast. Exacto. Entonces, el invertir en los controles internos y en adquirir este tipo de herramientas para la prevención y la detección está en la lista hasta los últimos renglones. Oh, es malo. Entonces, aviento una pregunta al aire. ¿Los controles internos en las empresas son un gasto o una inversión? Desde el punto de vista de control son toda una inversión, ¿no? Resulta o redunda en una contención de los temas de fraude, pero como bien señala Alfonso, hoy en día para muchas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, resulta en un gasto, ¿no? Sí. Ángel, ¿nos quieres decir? No, indudablemente que es una inversión, nada más que como comenta Alfonso, siempre lo tienen en la última, y yo creo que debía de ser un cambio, debía de ser uno de los principios de tenerlo como inversión para que tengas áreas preventivas, sistemas que te ayuden a fortalecer esto. Y ahí José, sí. Me gustaría complementar. Es una inversión tanto que el retorno es muy rápido. En los estudios, en las estadísticas, está demostrado que aquellas organizaciones que invierten en estos controles, por ejemplo, en tener una auditoría, un departamento de auditoría interna, en contratar auditorías externas, en contar con un código de ética, en un sistema de denuncia para que los empleados puedan reportar si conocen de alguna irregularidad, reducen al 50% la duración de los fraudes, es decir, disminuye significativamente y los detectan a la mitad del tiempo de aquellas organizaciones que no tienen estos mecanismos. Entonces, en cuanto a esa inversión en colocar estos instrumentos, sí se retorna y tiene beneficios. Bien. No quiero satanizar conductas, ni quiero satanizar a ningún tipo de personas, pero en términos generales, ¿hay algún tipo de tendencia o llamada que nos debe de llamar la atención acerca de la gente interna que pudiese estar generando algún tipo de fraude o beneficiándose mediante un fraude teniendo algún beneficio económico? Me refiero a cambios de estilo de vida, actitudes,
posiciones que nos den una pequeña señal de que pudiese estar dándose algo. No sé, ¿nos quieres aportar algo? Pues mira, ahí en términos generales las has mencionado. Hay muchos indicios o muchas banderas rojas que te permiten tener indicios de que algo está ocurriendo, ¿no? Personal que no quiere salir de vacaciones, que se irrita cuando vas a supervisar, negativas o actitudes propensas a no facilitar la información a algún auditor, a algún supervisor, en fin, cambios en los estilos de vida. Todo eso te permite ir dándote cuenta de que tienes por ahí algún indicio, ¿no? Sí, Ángel, ¿qué otro tipo de señales o qué debemos de cuidar dentro de las personas que colaboran con las empresas, o qué indicios nos pueden dar que pudiesen tener algún tipo de problemas para generar o ser detonadores de que cometan un fraude? Esto, la base fundamental viene desde la contratación del personal, que cuente con las características y habilidades que nosotros buscamos en él. Desde luego debe tener un código de ética y todos los estudios. Hay muchas empresas que no lo hacen y después viene la sorpresa. Entonces yo creo que contratan al primero que llega. Al primero que llega, o un relacionado que te referenciaron y no cuenta con las habilidades. Y eso crea molestia hasta el jefe, dice, pues me lo impusieron. Y creo que no debemos de caer en eso. Creo que si alguien cae en eso, pues debe de informar de inmediato que no cumple con la calidad y la ética y muchas cosas que pueden venir de ese estudio. Sí. Y José, nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, emitido recientemente, que entró en vigor el mes pasado, retoma lo que comenta Ángel, en el sentido de que pide que las empresas identifiquen cuál es la trayectoria y cuál es la reputación y los valores con los que vienen los empleados, para no abrir la puerta con facilidad a personas que van a exponer al negocio con este tipo de conductas. Claro. Yo quisiera adicionar a los comentarios que han hecho que las empresas, principalmente las áreas de recursos humanos, y el mismo jefe del área tiene que lograr tener con el empleado y con el trabajador empatía, poder tratar de identificar si él tiene algún tipo de problema, porque una gente que tiene problemas es más tendenciosa a que pueda cometer un acto no honesto dentro de la organización. Si las empresas detectan esto oportunamente, creo que se podrían ahorrar muchos dolores de cabeza, y como bien lo dice Alfonso, hemos tratado de ver que no solamente el fraude es el monto económico que se llevan a la bolsa el que lo perpetró, sino también genera más gastos, abogados, investigaciones, controles reputacionales. Entonces es un efecto que nos lleva un dominó que se empieza a caer hasta que se puede caer toda la organización. Yo creo que cuando ya la reputación de la empresa cae, que esta empresa es muy fraudulenta, hasta tus mismos clientes te van a cortar contratos, o tus proveedores decir, oye, pues si no le pagó, mira cómo están haciendo relajos en sus empresas, que no me va a pagar, entonces te está cerrando puertas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo quisiera preguntarles también, se ha hablado, ¿hay fraudes informáticos? Sí los hay. Los de mayor conocimiento son aquellos de las famosas páginas de internet y los correos electrónicos, que cuando uno los abre le roban a uno los datos. Hablando de páginas de internet, cuando uno realiza una operación de compra, le toman sus datos bancarios con la finalidad de llevarlos. Pero también hay otros fraudes relacionados con el robo de identidad. Toman los datos que no le pertenecen y estos delincuentes simulan ser personas que obviamente no lo son. Sí. Hoy sin duda es una casuística de fraude que hoy está incrementándose en las organizaciones. Cada vez más vivimos en un entorno digital, en un entorno electrónico, y en ese sentido mucho de lo que dice Alfonso pues es real, ¿no? O sea, hoy ¿cuántos de nosotros le hemos comprado un boleto de avión en una página de internet o a través de una agencia, y días después te encuentras con cargos sobre tu tarjeta, ¿no? Sí. Este tipo de fraudes no afecta solamente a tu cliente, sino afecta también, insisto, la imagen de las entidades, ¿no? Sí. Ángel, ¿nos quieres aportar algo? Sí, aquí es muy importante la parte de inversión en la parte de seguridad de los sistemas. Muchas empresas por ahorro, volvemos otra vez a los ahorros, no tienen firewalls, no hacen pruebas de hackeo dentro de sus empresas, no solamente localmente, no también fuera de la empresa.
Si no cuentas con estas medidas de que la prevención es lo más importante, cualquiera puede entrar a tu información, a tu nómina. Hoy es muy fácil entrar a tu nómina, a varios sistemas, no les quiero decir las reglas, pero es muy flexible. Las empresas no tienen estos sistemas de seguridad y es muy fácil ingresar a hacer estos fraudes de información. Claro. También dentro del punto de vista informático, no solo también la parte robusta que deben tener las organizaciones de afuera hacia adentro. Los fraudes informáticos que sufren las empresas de personal interno también son graves. Por ejemplo, robo de claves internas para bancos o token, que ya saben que los guardan en algún lado, el director va, lo toma, o el director que toma y que se va a ir de vacaciones 2 semanas y le deja el token a la asistente, a la encargada de, no sé, a la que le tenga más confianza, pero esa quizás no es tan de confianza. Los cambios y los passwords que se tienen en los sistemas como para autorizar nóminas, como para utilizar posteos dentro de la contabilidad, como para poder hacer operaciones que nos generen transacciones inusuales. Entonces, por eso que también informáticamente hay mucha generación de fraude. Ahora, nosotros como auditores pues sufrimos mucho porque antes confiábamos de que viene la balanza del sistema. No, ahora desconfiamos porque viene la balanza del sistema. El Excel no es nada seguro, son herramientas de cálculo para hacer la vida más fácil, pero realmente pues te da pues incertidumbre, ¿no, Alfonso? Así es, José. Y comentaste uno de los 3 elementos que llevan a una persona a cometer un fraude. En los años 60, sociólogos y psicólogos hicieron un estudio en los Estados Unidos con aquellos defraudadores que ya estaban en la cárcel. Les preguntaron por qué cometieron un fraude y encontraron 3 aspectos que le llamaron ellos el diamante del fraude. Uno de ellos es la oportunidad. Estos ejemplos que tú diste reflejan la oportunidad que tienen estas personas para cometer el fraude. Otro de los elementos es la presión. Desconocemos si estos empleados, al tener los tokens y las claves, sufren algún tipo de presión. Presión puede ser personal. Deben pagar la colegiatura en la escuela, no llegan a la quincena y entonces necesitan recibir ese dinero extra. O puede ser una presión también del negocio. Esa presión del negocio va más encaminada hacia los directivos porque están encima de ellos con la finalidad de que lleguen a la meta, lleguen a los números, etc. Entonces aquí ya llevamos 2 componentes. El tercero es le llaman racionalización, aquello que las personas ponen en su mente para poder dormir aún y cuando están cometiendo el fraude. ¿Qué es eso? Lo vimos recientemente en las noticias y en los escándalos aquí en México, me lo merezco. Y lo repitió muchas veces, ¿no? Como 2000 veces llenó las libretas de me lo merezco, y otros empleados meten en su cabeza estas ideas: llevo muchos años trabajando en esta organización, no me promovieron este año, no me dieron un aumento de sueldo. Y como bien mencionas, o sea, es el peor de los controles, ¿no? El exceso de confianza, y que es seguido por muchas de las organizaciones. Sí, muy bien. ¿Quieres aportar algo, Ángel? Pues aquí lo que puedo decir es que el fraude, cualquier situación de esta, es la omisión de engañar a otro para tener un beneficio. Y como acaba de comentar Alfonso, es la oportunidad, la falta de habilidad de controles y a veces, porque siempre dices que tienes una necesidad y la mejor de solucionarlo es cómo convertir algo en efectivo para que te genere beneficio. Bien. Bueno, voy a regresar contigo, Ángel, y preguntándote, por lo general las empresas, ¿cuánto tiempo tardan en detectar un fraude? Mira, yo creo que se comentó al inicio de que cuando no tienes controles tardas promedio de 2 años, 1 año, dependiendo del tiempo y dependiendo del área. Hay áreas que es fácil detectar cualquier cambio, pero hay áreas que no es fácil tener estos indicadores. Entonces, yo creo que les dejo el mensaje. Todas las empresas tienen el riesgo del 1, 5, 7% que pierden cada año por diferentes formas, como acaba de comentar Alfonso. Uno, porque le subió los ingresos. Otro, porque no invirtió en esto. Entonces, hay muchas modalidades que podemos comentar por qué se pueden dar. Pero yo creo que si no invierten y no tienen los controles internos que acabamos de comentar, un seguimiento y un gobierno corporativo fortalecido, siempre van a estar en riesgo. Y podríamos comentar muchas formas de cómo detectar diferencias. Aquel que no tiene bases de datos, que cruce con otra base de datos, también está en riesgo. Es como ahorita la información que mandas a Hacienda.
Hacienda te debe de confirmar que la recibió. Si alguien no lo está haciendo, que lo haga, porque las facturas que dice que pagó, quién sabe de dónde vienen, entonces ahí hay otro fraude. Y los registros también. Entonces, ahondar en esto es muy profundo, pero nomás les dejo un mensaje, traten de invertir en ser preventivos. Sí, sí. En tu experiencia, Roberto, ¿cuánto tiempo tardan las empresas en detectar un fraude? Pues mira, cuando hay un adecuado sistema de control interno, es muy rápido detectarlo, menos de un año, incluso mucho menos, pero como bien señala Ángel, si no tienes un adecuado sistema de control, si no tienes controles, puedes tardar 2 años o más en darte cuenta del problema que tienes, ¿no? Y a veces el agujero puede ser tan grande o tan pequeño dependiendo de ese tiempo que te lleve poder percatarte de la situación. Sí. Alfonso. La estadística señala que 18 meses tarda una organización en descubrir un fraude, pero platicábamos que si invierte en estos controles antifraude, lo reduce a la mitad. Sí. Y entonces, por lo tanto, como lo comenta Roberto, el boquete es mucho menor, porque el fraude nunca deja de crecer. No es una operación o una situación que solo se presenta durante un momento y desaparece. No, aquel que ha encontrado una beta, una oportunidad para cometerlo, lo sigue cometiendo y cada vez en mayores cantidades. Entonces no desaparece y lo ideal es encontrarlo con mayor prontitud. Y en ocasiones no solo porque la haya encontrado, sino en el afán de seguir tapando el agujero va generando un agujero mucho mayor, ¿no? Entonces, lo ideal es un adecuado sistema de control interno que te permita resolver la situación lo antes posible, ¿no? Sí. La otra parte que te puede apoyar son los medios que tengas para cómo van a llegar las denuncias, el teléfono rojo, los propios gerentes, directores. Si ellos participan en forma activa, esto se va a minimizar. Si ellos están involucrados, lógico que se va a hacer mayor dilación en esto. Claro, sí. Ahora, ya se detectó el fraude. Alfonso, ¿qué hacen las empresas? ¿Lo denuncian? ¿Lo callan? Lo ideal es responder, o sea, atender esa situación y sancionarla. Porque es lo ideal. Fíjate que el control interno de una organización debería estar compuesto por 3 grandes componentes o 3 pilares. Los esfuerzos de prevención, los esfuerzos de la detección y las respuestas o las reacciones, las atenciones cuando algo presente. Comentas, José, que si la conducta ya se presentó, estamos hablando del tercer componente, hay que atender, hay que reaccionar, hay que sancionar. Si tenemos los 2 primeros, una organización invierte en la prevención, invierte en la detección, pero no sanciona, no cierra un ciclo. Y el mensaje hacia los empleados es, pues sí, aquí ponen las reglas, porque están indicadas en la prevención, están al pendiente de que esto no suceda, tienen mecanismos para detectar si las conductas se presentan, pero si me descubren, no pasa nada. No hay sanción, no hay repercusión. Entonces, la invitación es a que las organizaciones cuenten con estos 3 esfuerzos para que cierren un ciclo y luego entonces el desánimo o el interés de los defraudadores por cometer estos actos disminuye significativamente. Sí, el mensaje hacia la organización y, bueno, principalmente al defraudador tiene que ser contundente, Roberto. Eso es claro, ¿no? O sea, finalmente, y tiene que ver mucho con lo que comentaba Alfonso al inicio, con el tono que tome la administración sobre estos fraudes. Una organización que no castiga y que no sanciona este tipo de actitudes puede volverse mucho más propensa a vivirlos, ¿no? ¿Por qué? Por el desánimo que puede haber en denunciarlos, por los propios canales que señala Ángel, o ponerlos en la mesa, sin duda es fundamental, ¿no? Sí, el sistema de gobierno corporativo de las empresas toca algunos de esos puntos cuando cuando se está en presencia de algún fraude. Sí, es importante que el gobierno corporativo se le informe a través del comité de auditoría que forman las empresas cuáles fueron los casos y cuáles fueron las acciones. Sí. Si las acciones, y son contundentes las decisiones cuando debe de pasar esto, para que haya un orden y un código de ética, si no se permea que no hay autoridad. Entonces yo creo que el comité sí participa de manera activa en esto. Siempre todas las acciones que se toman deben de un reporte anexo de informar persona,
qué fueron lo que se analizó, cuáles fueron los resultados y qué acción se tomó para efectos de cerrar el... Las empresas que son pues, más que públicas y que generan un fraude, pues generalmente lo que les va a pasar es de que tengan una salida de sus accionistas. Imagínate el impacto que va a tener reputacional y financieramente. Es por eso que el gobierno corporativo tiene que ser muy estricto mediante los comités de auditoría principalmente para que tenga una buena detección de estos fraudes. Sí, y ese comité de auditoría debe estar apoyado con gente experimentada en el área, con el conocimiento y las habilidades, igualmente comentamos, porque te ayuda. Ya no nomás es tener un comité que tenga presencia, porque hay dos formas, el que tiene presencia y el que actúa. Entonces, en este caso, sí debe de haber alguien que tome las decisiones correspondientes. Bien, bueno, yo quiero hacer también otra pregunta al aire, nos pueden apoyar cualquiera. ¿Cuál sería la sugerencia para los contadores públicos en la prevención y detección de fraudes, Alfonso? Pues mira, José, los contadores públicos se desempeñan comúnmente dentro de las empresas, en los departamentos contables y en las direcciones de esos departamentos, en los despachos o firmas, por ejemplo, realizando auditorías o como consultores, asesores o terceros que brindan apoyo a las empresas. No importa en cualquiera de esas tres dimensiones, que se conduzcan con ética, y dos, que se capaciten en estos temas. La ética no es una moda, es algo que va a permanecer porque es el ambiente y es las exigencias del mercado y de la sociedad cada vez más informada. Entonces, que conozcan acerca de la ética, que se capaciten. Hay muchos institutos, también pueden recibir asesoría de negocios especializados. Sí, Roberto, ¿cuál sería? Sin duda, temas de control, capacitación, establecimiento de sistemas de control, no necesitan ser muy elaborados, establecer claros monitoreos sobre actividades sensibles, identificar, como en su momento Ángel lo señalaba, cuál es el core del negocio, cuál es mi actividad más sensible, y establecer esos monitoreos, ¿no? Como bien señala Alfonso, los contadores viven dentro de los departamentos contables, existen herramientas presupuestales que te ayudan a dar seguimiento a ese tipo de incidencias, ¿no? Sí. Ángel. Sí. Aquí lo que podría aportar es que hay modelos que pueden apegarse, que te ayudan, que están muy accesibles ya en el internet, entonces el COSO, COVID, ahí vienen varias reglas. Hay otro de prevención de fraudes, se los comento aquí, el scorecard, que a veces lo puedes crear tú mismo en tu empresa, qué es lo que te interesa medir. Entonces tú abres tu scorecard y tus puntos y ya después lo vas evaluando y le pones cuál es bajo, medio y riesgo, entonces tú lo vas identificando. Lo otro, hablar de administración de riesgos o hacer una matriz de riesgos, les diría yo que es muy sencilla, pero hay que conocer el core del negocio para profundizarla y ahí te va a decir dónde tienes áreas de oportunidad en los procedimientos, en el control interno. Y pues la asistencia de los apoyos de los sistemas, esto es muy importante, cuidar los sistemas, invertir en los sistemas, te va a permitir realmente dedicarle al análisis. Si no tienes sistemas, vas a estar en la operación. Entonces yo creo que ese es un cambio importante. Claro. Entonces, ¿el control interno sirve o no sirve para detectar fraudes? El control interno sirve, es la mejor herramienta para detectar los fraudes, y la inversión en el control interno es recuperada por el negocio. Sí. Roberto. Sin lugar a dudas, te permite desalentar de una forma muy sencilla y mucho más estructurada en las organizaciones ese tipo de conductas, ¿no? Sí, muy bien. Concluimos pues que es fundamental el control interno en todas las organizaciones y las acciones que se tomen en la base de la misma, yo creo que es base primordial para tener un buen gobierno corporativo. Claro, sí. Sin duda las empresas son muy vulnerables a los fraudes. El objetivo de las empresas es no tener fraudes, dedicarse a lo que es su negocio, tener utilidades, bueno, salvo que seas la Cruz Roja, pero no creo. Todas las empresas que buscamos o que por lo general manejamos, no todas, pero todas buscan el lucro. Y cuando buscan el lucro, pues tiene que ser el lucro para los inversionistas, no tanto para que un tercero o un mal empleado se vea beneficiado. ¿Alguna conclusión final, Alfonso? El fraude es una realidad, existe en las organizaciones, se sufre y no podemos negarlo, tenemos que trabajar para atenderlo. Y regreso a mis palabras anteriores,
hay que trabajar en prevenirlo, detectarlo y responderlo. Es el ciclo ideal para mitigar estas conductas y disminuir los impactos que del fraude dentro de las organizaciones. Roberto, conclusiones finales. Pues en términos generales yo recomendaría el siempre tener la mente de no tener en la mente el a mí no me va a pasar, y preocuparse por el establecimiento de controles que permitan disuadir a cualquier persona a perpetrar un fraude en la organización. Muy bien. Ángel. Sí. No, yo creo que salieron comentarios muy importantes de esta presentación, y lo que les puedo recomendar es inviertan en los sistemas, sean preventivos, evalúen sus controles internos que tienen hoy. El control interno con la tecnología no podemos tener procedimientos a más de 2 años, tenemos que actualizarlos. Claro. Porque hoy el negocio está cambiando. Trabajemos para una organización mejor y demos un valor agregado a la dirección para que también dé las facilidades de inversión. Si no ve resultados, te desaparece del mapa. Bien, quiero dar las gracias a Alfonso Crespo, Roberto Ramos, Ángel Bravo, por su participación en este tema. Es muy importante, creo que nos podría dar más tiempo para platicarlo, y bueno, muchos casos que se han dado. Los vamos a invitar a ustedes que nos están viendo a próximas emisiones de Comentarios Contables, las cuales van a ser compartidas en todas las redes sociales del Colegio de Contadores Públicos de México. Visiten www.ccpm.org.mx y bueno, hasta el canal de YouTube van a encontrarnos. Nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego.